La alimentación pránica, también conocida como nutrición pránica o respiracionismo, es una práctica espiritual y filosófica que propone la posibilidad de vivir sin la necesidad de consumir alimentos sólidos o líquidos. En su lugar, se plantea que el cuerpo puede obtener su sustento de la energía vital o prana, un concepto proveniente de las tradiciones orientales como el hinduismo y el yoga. Este informe explorará el origen y fundamentos, aplicaciones y controversias relacionadas con esta práctica. ¡Vamos a ello! Buenas noches y bienvenidos al episodio número 164 de Cruda Realidad. Hoy día tenemos un tema que no es tan misterio que digamos, sino que es una práctica al estilo filosófico. Se trata de la alimentación pránica. Así que sin más preámbulos, vamos al tema. Vamos a comenzar por los orígenes y los conceptos fundamentales de esto de acá. Así que comenzaríamos con la palabra misma, la definición de prana, que es un término que proviene del sánscrito y se traduce como aliento vital o energía vital. También se llama energía vital universal. Es una fuerza sutil que, según las tradiciones antiguas, permea el universo y da vida a todos los seres vivos. En cuanto a la filosofía subyacente a esta práctica, decimos que la alimentación pránica se basa en la creencia de que los seres humanos pueden conectarse profundamente con esta energía vital a través de prácticas como la meditación, la respiración consciente, que se denomina pranayama, el ayuno espiritual y sobre todo la conexión con la naturaleza. Así que el objetivo de esta filosofía es trascender la dependencia del cuerpo físico hacia una conexión más espiritual y energética que está en el cosmos, que se incunda y está en cada punto del universo. En cuanto a las prácticas metodológicas, existen en primer lugar los métodos de transición. Algunos defensores de la alimentación pránica sugieren que se requiere un proceso gradual para adaptarse a esta forma de sustento, el cual puede incluir, en primer lugar, una reducción progresiva de los alimentos físicos, es decir, que no de la noche a la mañana no comes nada, sino vas dejando de comer. Después también está acompañada por una serie de ejercicios de respiración muy metódicos, de bastante procedimiento. Y finalmente están las prácticas de meditación diaria. Hay una diferencia con el ayuno. El ayuno tradicional es no comer y no comer por un día, ¿no? La alimentación práctica no se ve como una privación, sino como un cambio de fuente de energía. Es decir, ya no vas a sustentarte por los alimentos, sino por la respiración. Yo estaba investigando por otro lado y la base científica de esto es que existen microorganismos que podrían ser absorbidos por el torrente respiratorio y estos a su vez reabsorbidos por el cuerpo, sacándole de lo mismo, o sea, del ambiente mismo, la energía que necesitamos. Pero ¿cuántos microorganismos tendrías que inhalar y absorber para sustentar un cuerpo? Eso es controversial. En cuanto a las modalidades populares, la alimentación pránica habla de un respiracionismo puro. ¿Qué es esto? Son personas que afirman no haber consumido ningún alimento, ni siquiera agua. A estas personas a menudo se les llaman los inediáticos. Según ellos, la forma de sustentación de sus cuerpos es mediante la nutrición con luz solar. Sí, porque a ellos se les ve meditando al aire libre, siempre con la radiación. De alguna forma, la piel actúa como una especie de celda fotovoltaica
y de alguna forma da sustento al cuerpo. El uso de la energía del sol como sustento y una práctica también conocida como esta práctica se llama como Samgazing. El Samgazing se le conoce en la India. En cuanto a las evidencias científicas y las controversias, diríamos que la alimentación pránica pues soporta una cantidad de críticas desde el punto de vista científico. La comunidad científica considera que la alimentación pránica carece de fundamentos biológicos y fisiológicos. El cuerpo humano necesita nutrientes esenciales como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales para sobrevivir y funcionar correctamente. Se dice que en cuanto a calorías, el ser humano no puede vivir con menos de 200 calorías diarias. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué pasaría con una persona que quiera entrar en este tema de la alimentación cránica? Obviamente, la ciencia médica dice que hay riesgos asociados a la desnutrición severa, que puede llevar a raquitismo, a anorexia, y obviamente esto está acolado pues a problemas físicos como la debilidad extrema, fallo de órganos y finalmente la muerte, porque el cuerpo no puede sobrevivir sin energía, trayendo en el proceso un enorme impacto psicológico, incluyendo delirios y conductas extremas. Esto no es para cualquiera, pero existen casos documentados, obviamente en el sistema hindú. Algunos practicantes han afirmado vivir más de 30 años haciendo esto sin consumir alimentos sólidos ni agua. Sin embargo, la mayoría de estos casos no han podido ser validados científicamente. A varios han resultado ser engaños o malentendidos. Pero esto más que todo se ve en la perspectiva espiritual de esta práctica, donde encontramos el verdadero contexto en las tradiciones espirituales, ¿no? En tradiciones como el yoga y el hinduismo, el prana no se concibe como un sustituto completo de la alimentación física, todo lo contrario, sino como una energía complementaria para la vida espiritual. Es decir, en el prana sí se come, sí se toma agua, pero se hace en forma muy pequeña, ¿no? Existe también una conexión con la meditación y el yoga. Esta práctica se alinea con la disciplina que buscan trascender las necesidades físicas y lograr estados elevados de conciencia. El comer mucho parece que para esta disciplina separa lo que podríamos concentrarnos en espíritu para poder trascender a otro nivel, a otra dimensión de conciencia. Existen casos notables y figuras relacionadas a esta práctica. Quizás la más representativa es la señora Hasmugen, una de las defensoras más conocidas de esta práctica. Nacida como Eve Grave, afirma haber vivido más de 15 años únicamente del prana. A esta persona, que es de origen inglés, que se mudó a la India, ha recibido críticas después de investigaciones que desmintieron sus afirmaciones. Sin embargo, National Geographic le hizo un documental y la siguió por más de 6 meses, comprobando que no consumía ningún alimento, ¿no? La tenían incluso hasta monitoreada, ¿no? Para ver si comía en la noche, se engañaba de alguna forma, y parece que no. Existen otros practicantes, obviamente, de origen hindú. Uno de ellos es Isha, ¿no? Algunas figuras menos conocidas también han promovido esta práctica, pero muchas de sus afirmaciones no han resistido a los escrutinios objetivos. Si es que comen gusanos, comen incluso lo que tienen en lo que pasa por sus zonas, se sientan por días enteros, no se mueven, y solamente están al sol y a la lluvia, lo cual podría ser como una especie de radiación, pero no hay algo científico comprobado. Las implicaciones y las éticas sociales, en primer lugar, nosotros tenemos que admitir que hay una libertad de creencia, ¿no? Y la alimentación pránica es parte de un marco espiritual que enfatiza la autonomía personal y la exploración del potencial humano en cuanto a
prácticas meditativas que quieren trascender la conciencia y probablemente en un estado de total inanición puede ser que el cerebro trabaje de otra forma, ¿no? Al no estar, diríamos, sobrecargado con las vitaminas, las proteínas normales, y lo que haría que las hormonas trabajaran de otra forma. Y existe mucho riesgo de desinformación. Promover esta práctica sin advertencias adecuadas puede llevar a consecuencias muy graves de la salud, especialmente si se malinterpreta o se aplica sin supervisión. Entonces, este caso de la alimentación pránica en realidad es una práctica que despierta fascinación, sí, controversia también, aunque sus raíces espirituales la convierten en un tema intrigante. No existen pruebas científicas que respalden su viabilidad como forma de sustento. Así que es fundamental que quienes consideren explorar esta alternativa lo hagan con cautela, priorizando siempre la salud física y mental y dándose cuenta que sí existe un riesgo verdaderamente plausible de desnutrición, problemas físicos y problemas psicológicos al practicar esta abstinencia total de alimentación. Y con eso, bueno, me habría gustado que Lux esté acá porque no sé qué más puedo sacarle a esta especie de filosofía. Eh, y lo dejo por acá hoy.